Hermanos de Cristo, Jesús pasa a vosotros. Les voy a pedir que antes de que ocupen su asiento me acompañen para buscar la dirección de Dios en esta tarde y así damos la oportunidad para que si hay grupos que habrán de salir, salgan y nosotros nos preparamos para recibir la palabra. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo nos acercamos en esta tarde con gratitud, Padre, por tus vastas misericordias para con nosotros. Gracias porque en este día que tú apartaste desde el principio, que este día, Señor, que tú santificaste, Señor, pensando en tu pueblo, pensando en quienes habrían de llamarte Abba, entrar, Señor, en tu reposo y acercarnos a ti. Gracias porque ese propósito tuyo para con nosotros hoy en este día se ha cumplido. Gracias, Padre, porque nos hemos gozado en la alabanza a tu nombre. Gracias porque nos has concedido tu presencia aquí. Y ahora te rogamos, Padre, que como has concedido que las alabanzas se eleven ante tu trono, que ahora, Señor, nos permitas oír tu voz. Sé con tu siervo y permíteme solamente ser un instrumento en tus manos para poder, Señor, escuchar tu voluntad. Te lo agradecemos, confiando en que así será, porque bendito Dios lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro divino Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Quiero agradecerle a Dios primeramente y a la iglesia, a su pastor, por este privilegio que me conceden de venir a compartir con ustedes en esta tarde la palabra de Dios. Es el propósito de compartir las buenas nuevas de salvación con los invitados que en esta tarde nos honran con su presencia. Nos sentimos muy bendecidos el que hayan aceptado la invitación. Pero siendo honestos, hermanos, tengo que preguntarme si honestamente el mensaje del Evangelio es algo que nuestros invitados vayan a escuchar por primera vez hoy. Yo seriamente lo dudo. Yo seriamente dudo que el anuncio de buenas nuevas sea un mensaje que va a ser nuevo para nuestros invitados. Yo quiero creer que el mensaje de salvación es algo que a Dios sea la gloria, ya muchos de nosotros hemos oído. Los que tenemos años dentro del Evangelio, como personas que de forma casualmente lo escuchan o que simplemente, ¿verdad?, por conocer a alguien de esta congregación, de alguna manera el Evangelio ha llegado hacia ustedes. Así es de que, con el permiso de ustedes, no me voy a enfocar en el mensaje del Evangelio, por decirlo así. Claro, el mensaje del Evangelio es vital para toda persona, es vital para nuestras vidas. Si no oímos las buenas nuevas, no tenemos esperanza. Pero más que el mensaje del Evangelio, puesto que el Evangelio se puede presentar de una forma bastante sencilla, inclusive para hacerlo oficial, voy a compartir con ustedes lo que el evangelista de evangelistas dijo de una forma muy concisa. Aquel evangelista con el cual tuvo Cristo un encuentro en su camino a Damasco y que desde entonces no solamente le cambió el nombre, pero le cambió su vida. El autor más prolífico del Nuevo Testamento, de una forma muy concreta, muy exacta, muy precisa, resume el Evangelio y lo voy a presentar y en ese sentido voy a haber cumplido con la comitiva, con la petición que se me hizo. Y si me acompañan al capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a considerar los primeros 4 versos solamente y ustedes van a ver ahí cómo el Evangelio en una cápsula se presenta. Ustedes van a ver ahí cómo en estos cortos 4 versos podemos ver resumido lo que es el mensaje de buenas nuevas para el hombre. ¿Estamos ahí? Dice el primer verso del capítulo 15 de la carta, dije a los romanos, me equivoqué, a los corintios,
la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 15, versos 1 al 4. Y ahora no me atrevo a preguntar si están ahí porque apenas van a encontrarlo, ¿verdad? Los mando a otro lugar y quiero que estén ahí. ¿Estamos ahí? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a ver los primeros 4 versos nada más. Y vean ahí ustedes cómo el apóstol, de una forma muy exacta, resume lo que es el evangelio. Y dice así el verso primero, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjense, ahí está diciéndonos que va a declarar el evangelio a lo que se dedicó, ¿verdad? Desde que tuvo este encuentro con Cristo para el resto de su vida. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, hablando del evangelio, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué les parece? Dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Gloria a Dios. Pero, dice, si no, creísteis en vano. Pero bien, Pablo, ¿cuál es ese evangelio? ¿Qué dices? ¿Cuál es? Y aquí nos lo presentan los siguientes versos. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, nuevamente, conforme a las Escrituras. Yo les había dicho que al 4, pero vamos a ver nada más el verso 5. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Pablo está diciendo, bien, entonces yo lo que les vengo a presentar es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que Él murió por nuestros pecados y después resucitó, fue crucificado, fue muerto y después resucitó. Y después de esto dice, y apareció a Cefas y a otros, hablando de Pedro. Pero si nos vamos a la reversa, podemos entender que la razón por la cual lo pudieron ver, ¿cuál fue? Porque resucitó. Y la razón por la que resucitó, ¿cuál fue? Porque murió. ¿Y la razón por la que murió? Por usted y por mí. Por nuestros pecados. Vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue muerto, fue crucificado, pero gloria a Dios, no se quedó ahí, resucitó. Y después de que resucitó, nos está diciendo Pablo que entre los testigos, ¿verdad? Fue Pedro, y después, si ustedes siguen leyendo ahí, fueron muchos. En esencia, querido hermano, querida hermana, ese es el evangelio. ¿Qué le parece de complicado? No, es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, pudiéramos decir que el evangelio es sencillo. El mensaje de buenas nuevas es sencillo. Cristo vino a morir por los pecadores, fue muerto y después de 3 días y 3 noches resucita. Y ahorita está a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, eso es en sí el evangelio. Pero quiero que notemos unas palabras muy importantes, porque es en base a esas palabras, hermanos, que el resto de la historia nuestra, que el resto de la historia de la humanidad tiene, ¿verdad?, las consecuencias de creer o no creer, vida o condenación. Y las palabras que quiero que notemos, hermanos, las encontramos precisamente en el verso 2. Y vayan por favor conmigo ahí. Dice, por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado. La palabra sí, que dice ahí, si retenéis, es como, voy a pedir que nos la pongan en la pantalla, es una conjunción. La palabra sí es una conjunción que quiere decir y significa, expresa la condición necesaria. O sea, la palabra sí se está empleando para expresar la condición necesaria para que algo se produzca. Sí. Y Pablo aquí está hablando de una forma muy clara. Dice, por el cual asimismo, sí. ¿Y qué quiere decir sí? Expresa la condición necesaria para que se produzca algo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué es el resultado? Sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hermano, hermana, esas son buenas noticias.
Si usted retiene la palabra, usted será salvo. Pero no termina ahí, que ahí terminara el verso que bien, pero no termina ahí. Y sigue diciendo, dice, seréis salvos, si no, ¿y qué quiere decir si no? Nuevamente también es una conjunción, dice, de lo contrario, estamos diciendo Pablo, bueno, si ustedes reciben la palabra que se ha predicado del Evangelio, son salvos. Pero si no, porque existe la posibilidad, ¿no es cierto? Me duele saber la cruda realidad de que entre nosotros, nuestros invitados, me gozo primero. Me gozo y me deleito en saber que entre nuestros invitados va a haber personas que van a oír la palabra y la van a retener y adivine qué, van a ser salvos. Pero como eso me alegra y me conforta y me llena de gratitud, también me entristece la cruda realidad. Y la cruda realidad, hermano, hermana, es que también entre los que estamos aquí, no todos vamos a retener la palabra. No todos vamos a retener el Evangelio. Y dice, si no, en otras palabras, de lo contrario, ¿qué pasa? Si no creísteis en vano. ¿Será cierto? ¿Sí lo cree usted? Es verdad, hermanos. Porque a lo largo de nuestras vidas como creyentes, a lo largo de nuestras vidas como hijos de Dios, que conocemos que nuestra tarea es la gran comisión, que como creyentes que queremos obedecer la palabra de Dios y queremos ir, ¿verdad? No solamente en Jerusalén y en Judea, sino a Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, nos dice la palabra. Entonces tenemos conciencia de nuestra tarea, estamos conscientes de lo que nos corresponde. Pero la cruda realidad, la triste realidad es que no siempre la gente cree. Y a veces nos frustramos. A veces llega en nosotros un grado de desesperación y decimos, ¿por qué? Le he dicho, y le he dicho, y le he dicho. Y a veces pensamos que el problema está en el evangelista. O a veces nos atrevemos a pensar que el problema está en el Evangelio. Pero yo estoy aquí en esta tarde, hermanos, para decirles que el problema no está en el Evangelio. El problema no está en el evangelista tampoco. No se eche la culpa. El problema no está en la semilla y el problema no está en el sembrador. ¿Por qué digo estas palabras? Porque en esta tarde me gustaría que nos enfocáramos en la parábola del sembrador. ¿Ustedes la conocen, verdad? ¿Sí saben lo que esa parábola dice? En esta tarde la vamos a examinar un poquito más de cerca para entender y hacernos la pregunta en esta tarde a nuestros invitados, a las personas que están escuchándonos por estos medios, para que se hagan la pregunta y respondan a qué tipo de tierra hay o guardas en tu corazón. ¿Cómo está el tipo de campo? ¿Cómo está el tipo de tierra que guardas en tu corazón? Y en esta tarde voy a aprovechar a tirarle una curva a su pastor. Hace aproximadamente 34 años, bueno, no, hace más. Dije 34 años, no, casi cerca de 40 años, que su pastor y su servidor compartieron una clase en la universidad durante nuestra formación profesional. Estábamos, no sé si éramos de primer año o de segundo año, estábamos compartiendo un curso de geología, no sé si él se acuerde. Creo que en todos nuestros años que estuvimos en la universidad fue la única clase que nos tocó tomar juntos. Y le voy a preguntar a él ahorita, aquí enfrente de todos, cero presión, si se acuerda la definición oficial de la tierra. Yo sé que la sabe la respuesta, pero por eso lo estoy poniendo en este aprieto. ¿No recuerda? ¿Cómo es posible? La definición oficial de la tierra es loose, unconsolidated, ¿no? Sediment. La tierra, hermanos, en términos científicos,
se llama Loose Unconsolidated Sediment, ¿verdad? Que quiere decir residuo suelto no consolidado. Esa es la tierra, en términos científicos. ¿Ya recuerdas? Bueno, no era necesario divulgar esa información, pero gracias. El caso es de que la tierra, hermanos, vamos a hablar en esta tarde, porque el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema, hermano, hermana, es la tierra. Y para ello vamos al Evangelio según San Lucas, vamos a ubicarnos en el capítulo 8. Y es donde vamos a enfocar nuestro estudio en esta tarde. El encabezado dice parábola del sembrador. Lo voy a leerlo recorrido del verso 4 al 15 y después lo habemos de considerar de forma detenida. Sí vimos bien esto, ¿verdad? Entonces, el problema que nos dice el verso 8, que estábamos considerando en 1 Corintios, ¿verdad? Entonces, el problema es sí, dice Pablo, si retienes, hay bendición. Si no retienes, en vano creíste. ¿Y qué es lo que determina? ¿Qué es el factor principal si verdaderamente voy a creer o no? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo válido? Porque reitero, hermanos, el problema no es el Evangelio. ¿Qué problema vieron ustedes con el resumen que vimos ahorita en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4? ¿Qué nos dijo Pablo? Bueno, lo que les estoy compartiendo es lo que yo mismo recibí. ¿Qué? Que Cristo vino al mundo y murió por los pecadores. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y que fue muerto y que fue crucificado, ¿verdad? Y después de ser crucificado, gloria a Dios, resucitó. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Si retenies esto, bien serás salvo. Pero si no has querido, hermanos, quiero creer que usted en esta tarde no va a oír, no va a creer en vano. Y es por eso que nos vamos a hacer la pregunta nuevamente, ¿qué tipo de tierra, qué tipo de terreno, de campo hay en mi corazón? Dios, Cristo, al estar con sus discípulos, hermanos, hablándoles, enseñándoles, ¿verdad? Les presenta la siguiente parábola. Vamos a capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Vamos a ver el verso 4. ¿Estamos ahí? La parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la piedra y nacida se secó. ¿Por qué? Porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¡Qué violencia! Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, porque quería que oyeran. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Esta pues es la parábola. Cristo los toma a los discípulos después de que le dicen, Señor, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta parábola? Hay un sembrador, hay semilla, está cayendo en el camino, está cayendo en la piedra, entre los espinos y otra en buena tierra. ¿Qué significa eso? Y Cristo, antes de explicar la parábola, hermanos, dice una realidad muy fuerte. Y dice, bueno, yo les estoy hablando así porque es menester, como dice el verso último, dice, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Quiero que usted en esta tarde se sienta privilegiado por estar aquí. Quiero que en esta tarde usted se sienta bendecido porque tiene un lugar a donde reunirse, tiene un pueblo con el cual se puede identificar y en ese pueblo a Dios sea la gloria. Hay palabra, ¿puede decir amén? En el pueblo de Dios hay palabra, pero palabra con propósito, palabra para que esa palabra al oírla y caiga en tierra fértil en nuestros corazones pueda tener fruto. Y ahorita vamos a hablar del fruto. Pero quiero que usted se sienta privilegiado como se debieron de haber sentido los discípulos cuando Cristo les dice a vosotros, os es dado a conocer los misterios del reino. Y para que lo entendieran se las explica y dice el verso 11 así.
Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí, hermanos, estamos viendo el propósito de la parábola. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Para que crean y se salven. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo con propósito. Lo que está haciendo usted ahorita, lo que está haciendo Cristo ahorita en este instante, querido invitado, lo está haciendo con propósito, para que usted crea y usted se salve. Y sigue diciendo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, qué casualidad, qué interesante que viene esa frase ahí, pero yéndose, ¿a dónde van? ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que las personas que deben de estar habitando sus asientos están haciendo ahorita. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que las personas que deben estar habitando sus asientos están haciendo ahorita. No quiero saber. Lo que vemos es que no están yéndose. Sigue diciendo, que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Gloria a Dios, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, preste atención a estas dos palabras, pero los que caen en buena tierra, estos son los de con corazón recto y bueno. Hay una distinción, hay clasificación, hay tipos de corazón. ¿Están de acuerdo? Hay diferentes tipos de corazón. Lo que usted sí tiene que hacer, lo que usted sí tiene que preguntar en esta tarde es, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón como tierra fértil para que la palabra de Dios caiga ahí y tenga un efecto salvífico? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Me encanta cuando empiezo a decir un texto y la iglesia me lo puede terminar. ¿Por qué? Porque tienen la palabra de Dios, porque retienen la palabra de Dios, pero no es todo. Dice ahí que retienen la palabra oída y ¿qué más? Y dan fruto. Dan fruto. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, para verlo, hermanos, de una forma detenida, el problema no es la semilla. El problema no es el sembrador. El problema es el terreno. Pero aquí estamos viendo 4 tipos de terrenos, ¿no es cierto? Las que están en el camino, en la piedra, entre los espinos y en la tierra buena. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene uno de esos tipos de corazón. No hay más. O está su corazón hollada, dice, esta cae en el camino y es ¿qué? Hollada. ¿Cómo está el campo que transita uno siempre? Si no sé cuántos de ustedes tengan un perrito en casa, pero si tienen un perrito en casa, ese perrito es culpable de que en todo su patio llega zacate menos en ¿dónde? Donde corre, ¿verdad? De donde corre a ladrarle el perro del vecino, donde corre para ladrarle cuando pasa el cartero, qué sé yo, tiene su rutita. Y todos los que tenemos perros sabemos esas famosas rutas. Bueno, así es el tipo de piso que está describiendo aquí la parábola. Está hollada, está dura. ¿Y en lo duro puede entrar algo? En lo duro, hermanos, es como una piedra. Lo que está duro no puede penetrar nada. Y lo que está intentando aquí penetrar es precisamente la verdad bíblica, ¿verdad? Pero la que cae junto al camino, este es un ejemplo de un corazón impermeable a la verdad bíblica. ¿Qué es lo que lo hace duro? ¿Qué es lo que lo endurece? Dice, la incredulidad y el amor al pecado han cubierto el corazón como una roca densa.
y dura, donde la palabra no puede penetrar, donde la palabra no puede penetrar y es imposible que algo eche raíces. Y sin raíces, ¿cuándo va a haber fruto? No puede echar raíces. La persona que está en esta situación, hermanos, por lo tanto, es indiferente. No tienen esperanza, está espiritualmente muerta. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿O no me escuchan? ¿Sí me escuchan? Qué bueno que me están escuchando. Porque no piense que estoy hablando de usted. Espiritualmente muerta esta persona está completamente susceptible, escúcheme bien, a las estratagemas, a las artimañas de Satanás. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cae sobre el camino y luego ¿qué ocurre inmediatamente? Vienen las aves y se la llevan, la semilla. No da lugar a que obre la palabra de Dios en su corazón. Quizás usted ahorita está muy distraído o distraída pensando en algo más. Yo no sé. La palabra de Dios ahorita nos está diciendo que si usted es indiferente, simplemente estamos describiendo la parábola, hermanos. Y lamentablemente el pecado, hermanos, el amor a las cosas que nos llaman la atención. ¿Cómo es posible que en lugar de estar en la casa de Dios adorando, en la casa de Dios oyendo la palabra de Dios para vida, estamos distraídos con algo más? Estamos pensando en qué sé yo, no sé yo. Pero sabemos. En el Antiguo Testamento, hermanos, esta condición es llamada como dureza de cerviz. Cuando alguien tiene dureza de cerviz. La cerviz es la parte posterior del cuello que no permite que la persona se doblegue. ¿Sí se acuerdan las 6 cosas que Dios odia, verdad? Las 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. ¿Verdad? Los ojos altivos. Y una persona que tiene los ojos altivos, ¿cómo tiene su cerviz? Bien dura, no la puede doblar. ¿Sí me explico? Dureza de cerviz. En el Antiguo Testamento se describe como dureza de cerviz. La implicación es que estas personas han endurecido sus corazones deliberadamente, con propósito, deliberadamente han decidido endurecer sus corazones. Y usted pudiera decir, ¿cómo que deliberadamente yo lo voy a hacer a propósito? No. ¿Cómo es que yo voy a deliberadamente resistir la palabra de Dios? Bueno, vamos a la palabra. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 19, por favor. El profeta Jeremías 19 y el verso 15. Miren lo que dice el verso 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que habré contra ella. Aquí está el Señor diciendo, ¿saben qué? Yo les voy a cumplir. Yo les prometí juicio y aquí lo voy a compartir. Jeremías 19, 15 dice: he aquí yo traigo juicio sobre esta ciudad y sobre todas sus villas, todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. O sea, ¿está obrando Dios injustamente? ¿Está obrando Dios fuera de lugar? Simplemente está siendo Dios. Y Él que es santo, y Él que es cumple promesas, Dios, hermanos. Y tenga cuidado con las promesas que Él está dispuesto a cumplir en su vida. Porque cuando hablamos de promesas de Dios decimos, sí, yo quiero todas las promesas de Dios. Tenga cuidado. Porque parte de las promesas de Dios es el juicio. Y aquí está cumpliendo su palabra. El rey Sedequías, hermanos, ejemplo triste. Pero vaya conmigo al segundo libro de Crónicas 36. Segundo libro de Crónicas, estamos hablando de que deliberadamente se endurece el corazón. En otras palabras, la resistencia a obedecer, la resistencia a creer, el aferrarse a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Vea conmigo el verso 12 y el encabezado dice reinado de Sedequías. El verso 12, ¿estamos ahí? Oigo todavía las Biblias. Van, corre y corre, ahí va.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 12, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta. ¿Les suena familiar a la dureza de cerviz? Porque lo contrario a una dureza de cerviz es la humildad. Y dice el verso nuevamente: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. En otras palabras, no hay problema con el mensaje, no hay problema con la semilla, no hay problema con el evangelista, no hay problema con el sembrador. ¿Dónde hay el problema? En el que no quiere creer, el que no quiere oír. Y el verso 13, mire: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. ¿Y qué? Y endureció su cerviz y obstinó, ¿dónde? Su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Hay problema con el mensaje? ¿Hay problema con el profeta? ¿En qué está el problema? En ese corazón, en esa dureza de corazón. En los que van por el camino, oyen la palabra y la dureza de su corazón, en lugar de que penetre la palabra, bota. Espero que en esta tarde no haya palabra que esté botando, hermanos. Porque, querido hermano, la razón, si la palabra de Dios no penetra su corazón, es porque usted en un momento está decidiendo no oír la palabra de Dios. No oír la palabra de Dios. Esos son los primeros. Los segundos son los que caen sobre la roca. Y aquí no les tengo que decir del polvo, ¿verdad? En El Paso. Y en esta temporada menos. Pero los vientos, los ventarrones que vivimos hace que la tierra llegue aquí y haga que la tierra llegue allá. Y a veces es suficiente la tierra que se amontona a las orillas de una banqueta, o puede ser en las orillas de unas piedras, de unas rocas, o puede ser de donde sea. Y a veces es suficiente esa tierra para que de repente, nomás cae poquita agua, ¿qué brota? Hierbas. Pero tan pronto como brotan esas hierbas, ¿qué ocurre con las hierbas? Se secan. Tan pronto como brotan, se secan. ¿Por qué? Porque no hay suficiente tierra para que se pueda sostener esa planta. Y ya con el tiempo crece y pum, se cae porque no hay suficiente tierra. Y así es el ejemplo en el que estamos viendo de esa que cae sobre la roca. ¿Sí? Nuevamente volvamos a Lucas 8 para que consideremos nuevamente lo que dice exactamente con respecto a esta semilla que cae sobre la roca. Dice Lucas 8, considerando la parte de la que cae sobre la roca, piedra. Dice: los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Y por no tener raíz, dice, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y todos hemos sido testigos de este tipo de personas que llegan a la iglesia, viven el evangelio y dicen amén, aleluya. Se encienden, ¿no es cierto? Y decimos: Señor, gloria a ti. Han creído. Y luego ya no están. Y el entusiasmo de ellos es, hermanos, a veces muy convincente. Se muestran receptivos, afirmativos, entusiastas, motivados. Pastor, dígame yo qué tengo que hacer. Pero llega la prueba y se apartan. ¿Qué tan importante es permanecer? Dice Cristo, citando a Cristo, en el Evangelio según San Juan, el verso 31, dice: si vosotros permanecereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces es imperativo permanecer en la palabra. Es imperativo, ¿verdad?, que tenga profundidad de tierra nuestro corazón para que entre ahí la palabra. ¿Sí recuerdan lo que el salmista dice con respecto a guardar en su corazón? ¿Qué? En mi corazón he guardado tu palabra.
con un propósito específico, con un propósito real, práctico. En mi corazón he guardado tu palabra, guardarla como un tesoro, guardarla en obedecerla, en respetarla, en amarla, para no pecar contra ti. Pero hay entusiasmo, hay motivación, hay compromiso y se esfuma. El escritor de la carta a los Hebreos, no pierda ahí Lucas 8, pero el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 13, vaya conmigo el capítulo 3, vaya conmigo el capítulo 14, Hebreos 3, 14. Mire qué hermosa promesa. ¿Estamos ahí? Hebreos 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Gloria a Dios. Con tal, ahí está otra vez esa sí, conjunción. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El cristianismo, hermanos, es un maratón. El cristianismo es un maratón y sí es importante empezar, es indispensable empezar, pero es más que terminar, llegar al fin. Es una carrera. ¿Cómo dice Pablo? Es una carrera, es una batalla y es el guardar la fe, ¿no es cierto? Tenemos otro ejemplo que Pablo comparte con nosotros en Colosenses 1:23. Véanlo conmigo, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 23. Tenemos de parte de Dios una verdadera reconciliación, pero, o sí, dice Colosenses capítulo 1, verso 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿qué dice? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo mismo fui, dice Pablo, hecho ministro. Entonces nosotros, está hablando ahí, hermanos, el contexto de este capítulo está hablando de que usted y yo, a pesar de que estábamos en enemistad con Dios, a pesar de que usted y yo nos considerábamos enemigos de Dios, ¿usted ha pensado de usted mismo como enemigo de Dios? Antes de venir a Cristo, hermanos, eso era lo que éramos, enemigos de Dios. ¿No dice Pablo a los romanos que Cristo muestra su amor para con nosotros? ¿Qué dice? En que siendo aún pecadores, culpables de la muerte, enemigos de Dios, pero el Dios que tenemos es así. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no se esperó a que fuéramos lo suficientemente justos. No se esperó a que fuéramos lo suficientemente fieles o obedientes. No. Siendo aún pecadores, estando en enemistad con Él, Cristo murió por nosotros. A Él sea la gloria. Porque Él es bueno y nos ama. Pero nos ama tanto que dice, si me amáis, guarden mis mandamientos, sean obedientes, que la palabra que mis siervos les presentan entre en sus corazones para cambio y para vida eterna y para que verdaderamente estemos reconciliados con Él. Porque si no, creíste en vano. Y no es lo que Cristo quiere. No es que nosotros seamos así. La que cayó entre espinos. En este tipo de tierra, el terreno está arado, está bastante profundo, está fértil. Es un terreno arado, es un terreno fértil, es un terreno que está lo suficientemente blando para que la semilla caiga y al caer el agua haya crecimiento, gloria a Dios. Pero no está del todo limpio. No está del todo limpio. Volvamos a Lucas 8. ¿Cómo lo describe el Señor? ¿Cómo lo explica el Señor?
Dice el verso 14. ¿Estamos ahí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, pero oyéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Están esas frases, son vagas? ¿Son difíciles de comprender? ¿O están claras? No, es que está hablando ahí de riquezas. No creo que Cristo quiso decir eso. No, está hablando de los placeres. Yo no creo que Cristo esté hablando de esto. Y vemos nuestro placer aquí, nuestro, como muy nuestro, ¿verdad? No, está hablando ahí de las vanidades de la vida, pero ¿qué tiene de malo esto? No le hace daño a nadie. Estoy yo, relax. Véanlo bien, hermanos, vamos a verlo bien. Quiero que lo entendamos bien. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, de tal modo que no llevan fruto. Esta persona está demasiado enamorada de este mundo. Los valores de este mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales inundan el corazón y mitigan la verdad de la palabra de Dios. Oyen la palabra de Dios y entra y crece, pero no más. No más que las otras cosas que hay en su corazón, hermano, ¿me escucha? Y decimos, sí, y esas personas quizás también pueden citar los textos. Esas personas también les puedo decir el texto y me lo terminan. Pero también me pueden citar, ¿qué más? Los hits de ahorita que están ahorita en el momento, los videos más populares, las canciones más populares, se saben el paso de danza más popular y reciente. ¿Me explico? Hay una mixtura. Y no, ¿qué mixtura? Hay una contaminación. Hay una contaminación en ese corazón, hermanos. Porque, si se recuerdan el estudio de la palabra de esta mañana en la escuela sabática, ¿recuerdan el mensaje a la Odisea? ¿Sí? ¿Sí vamos en la Odisea ustedes o van en otro? ¿Vamos en la Odisea o lo vieron la semana pasada? La semana pasada. Bueno, recuerden un poquito en el capítulo 3, el verso 20, ¿sí recuerdan lo que dice, verdad? Dice, aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que abriere, ¿verdad? Entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere Cristo, hermanos? Quiere tomar el trono de tu corazón. Quiere reinar en tu corazón y Dios es celoso, hermanos. ¿Sí? Él nos lo dice, soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué? De los que me aborrecen. ¿Por qué dice eso? Porque recuerden, el uso de la palabra aborrecer en la Biblia no es como el que tenemos nosotros, pero estamos mostrando preferencia a algo más. Y si estamos nosotros albergando algo que no es de acuerdo a la voluntad de Cristo en nuestro corazón, no estamos diciendo que aborrecemos el pecado. Estamos diciendo que lo aborrecemos a Él porque preferimos otras cosas antes que Él. Escúcheme bien. Entonces, bien está claro, Cristo quiere el trono de nuestro corazón y no hay lugar para algo más. ¿Por qué? Porque aunque crecen por los afanes de esta vida, dice, ¿cuál es el resultado? No dan fruto. Pablo dice unas palabras muy claras cuando escribe a Timoteo en su primera carta. No pierda Lucas 8, pero vamos a primera carta a Timoteo. Vamos a ver el verso 9, capítulo 6, verso 9. Primera Timoteo 6, 9. Dice así. El encabezado de esta sección dice piedad y contentamiento. ¿Sí se acuerdan que Cristo habló de este tema en una ocasión? Dice en el Evangelio de Mateo, dice, por nada estéis afanosos. Si tienes que comer y que vestir, con eso. Pero aquí tenemos eso y poquito más.
muchísimo más. En fin. Verso 10, capítulo 6, verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, ¿cómo? Necias. Algo necio no tiene sentido. Ya andamos queriendo cosas que ni necesitamos, que ni nos hacen falta. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos ahí pensando nada más, quiero conseguir eso, me hace falta. No hace falta. Véanlo nuevamente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y ¿qué más? Y dañosas, y que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Como si este texto, hermanos, no existiera. Los creyentes lo hemos oído nombrar ¿cuántas veces? Y el verso 10. Esta parte sí nos gusta citarla, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que se nos olvida leer es lo que sigue. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Sí se acuerdan lo que decía la explicación de los que caen en la semilla? Dice, y se van. Y yéndose. Oyen, pero yéndose. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. ¿De qué? ¿De uno? ¿Dos? Muchos dolores. Y lo hemos oído, pero se nos olvida. No vamos a oír la palabra, hermanos, para después irnos. Vamos a oír la palabra para que esa nos cambie, nos transforme. Tiene ese poder la palabra, ¿sí lo cree? Santiago 4:4. Santiago 4:4. Aquí habla palabras fuertes. El que se los está diciendo es Santiago, no yo. Válgame. Creo que ese es indicador que ya me pasé. ¿Cuánto tiempo me pasé ya? Amén. De todos de repente dice, sí, hermano, ya se pasó. Lástima, me acaban de poner nuevas pilas. No, perdón. Ya nomás dije eso y ya me la cambió para una que dure menos. No se preocupen, hermanos, ya vamos ahí. Las palabras fuertes de Santiago son las siguientes en el verso 4 del capítulo 4. Oh, almas adúlteras. ¿Qué era el principal pecado de Israel? La idolatría. Tener otras cosas, o sea, la idolatría no es otra cosa más que darle el lugar que solo a Dios le corresponde a otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Les nombramos algunas? No, porque van a empezar a sacar el pañuelo, van a decir, no, hermano, ¿a poco también eso? Los hijos, el trabajo, la salud, la profesión, cosas que le damos prioridad antes que a Dios. Oh, almas adúlteras, dice aquí el verso 4 de Santiago, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, esa palabra, hermanos, es una palabra legal, se constituye en enemigo de Dios. Cuando está diciendo ahí se constituye, es que ha pasado por un proceso que ahora legítimamente se le puede clasificar como esto. ¿Qué le parece? Todos los que queremos ser amigos del mundo, antes que de a Dios, somos adúlteros, y dice ahí, nos constituimos en enemigos de Dios, que Dios nos libre. Pero por eso estamos viendo su palabra, ¿no es cierto? Para no caer en ese peligro, para no caer en ese problema. Primera de Juan, denle unas vueltas allá a su Biblia y ahí va a ver Primera de Juan. Vamos a ver el capítulo 2, el verso 15. Nuevamente el consejo del discípulo amado es el mismo que el de Santiago, el mismo que de Pablo, el mismo que de Cristo. Tiene entonces validez, ¿no es cierto? Tiene algo ahí, hay algo ahí.
Si nos lo ha dicho Cristo, nos lo dice Pablo, nos lo dice Santiago, ya nos lo va a decir el discípulo amado Juan, dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué, hermanos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Wow, ¿qué dejó ahí excluido? ¿Qué queda excluido? Nada queda excluido. Y dice el verso, y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, hermanos, y sus deseos. Pero el que está bien sembrado, bien plantado, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, gloria a Dios, permanece, dígalo conmigo, para siempre. Porque Él quiere que tengamos crecimiento eterno, hermanos. Él nos quiere dar su espíritu para que tengamos crecimiento no temporal, no esporádico, pero permanente y para siempre, porque el Espíritu de Dios es eterno. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es eterno. Y entonces sus resultados, sus consecuencias, sus frutos deben de ser también así. Viene algo muy triste ahí mismo, porque ocurre algo, porque estas tres variedades, hermanos, del terreno estéril son emblemáticas de los incrédulos, incluso de aquellos que inicialmente mostraron alguna posibilidad, pero que, como hemos visto, no producen fruto. Vean conmigo el verso 19 de ahí mismo. Hablando, el verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué doloroso para Juan haber tenido que escribir esto, ¿no? Qué doloroso para Juan pensar en alguien. Cuando escribió esto Juan, tuvo que haber pensado en alguien. Dice, me acuerdo del hermano X, o de mi compañero, o de la hermana. Y tuvo que haber sido doloroso para él, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? ¿Habrían qué, hermanos? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. La semilla, ¿cómo era la que llevaba el sembrador? ¿Cómo era? Era buena. Pero una cayó en el camino, otra cayó en las piedras y otra cayó entre los espinos. No eran de nosotros. La semilla es la misma, pero no eran de nosotros. Pero gloria a Dios, no termina ahí la parábola. Sigue diciendo el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Vea usted ahí. Tiene que ver cómo nos acercamos a creer. Tiene que ver cómo vamos a creer el Evangelio. Tiene algo que ver. Tiene todo que ver, hermanos. Porque dice ahí nuevamente, mirad pues, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída y ¿qué más? Dan fruto. Quisiera comparar los otros evangelios, ya no tengo tiempo, pero si usted tiene tiempo, compare la parábola en el evangelio de San Mateo, en el evangelio de San Marcos, y vean cómo lo explica ahí Cristo. Lo explica de una forma poderosa y nos ayuda a entender que tenemos nosotros que hacer cuando retenemos la palabra, la practicamos, la trabajamos. ¿Y qué es el fruto entonces? ¿Cómo es que yo puedo saber que en mí hay fruto? ¿Cómo es que yo puedo estar seguro de que mi corazón es un corazón fértil? ¿Le interesa saber esto? ¿Le interesa saber cómo es que yo puedo determinar que no soy del que está en el camino, que no soy del que cayó en la roca o que no soy el que está entre los espinos? Bueno, no vamos a verlo, pero usted puede checar en Gálatas 5, versos 22 al 23, que habla ahí acerca de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice el apóstol, contra estas cosas, ¿qué? No hay ley. Sea usted amoroso, sea usted gozoso, sea usted paciente. Si usted descubre, si usted encuentra que en su vida están estos
estas cualidades, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque es evidencia de que su corazón es un corazón fértil y que la semilla del evangelio está causando efecto en su vida. Filipenses 1:11. ¿Qué es la evidencia de que Cristo está trabajando en nosotros? Filipenses 1:11 dice, hablando acerca de el que cree. Y al creer, la palabra tiene efecto en su vida, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo con un propósito claro para gloria y alabanza de Dios. Y hablando de alabanza, ahorita me gocé mucho en la alabanza, en la adoración, porque la misma es evidencia de que en nosotros y que en nuestro corazón reina Cristo. Véanlo conmigo en el Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo, ahora sí 13. Ahora vamos a considerar el verso 15, Hebreos 13:15. ¿Cuál es la respuesta nuestra a nuestra vida como creyentes? Dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, ¿qué? Fruto de labios que confiese su nombre. Usted alaba a Dios. Alábelo, porque es evidencia de que en su corazón el evangelio ha tenido efecto, que en su corazón es un corazón fértil y que usted ha guardado su corazón para Él. La buena tierra representa un corazón humano debidamente preparado para recibir la palabra, hermanos. La respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Además, el fruto es la única evidencia, de acuerdo a esta parábola, el fruto es la única evidencia de que usted ha escuchado la palabra de Dios correctamente. ¿Sí me escuchan? Porque existe el tremendo riesgo, existe la horrenda posibilidad de que usted esté escuchando la palabra de Dios, pero incorrectamente. Pero si hay fruto en su vida, es la satisfacción, es la garantía de que usted ha oído la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque está teniendo efecto en su vida. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Es el deber de cada persona tener un corazón preparado, listo, para que, como nos dice Santiago en el capítulo 1, verso 21, dice, recibid, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra implantada. Es mi deseo, hermanos, que nos acerquemos a Dios con confianza y sumisión, permitiendo que Él haga la obra necesaria en nuestros corazones para poder decir lo que el salmista dijo en su capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y que tu espíritu, ¿verdad? Un corazón recto y que tu espíritu haga su obra en mí. En esta tarde, la palabra de Dios ha tenido ese propósito. Esperemos que su corazón no sea uno como el que cae en el camino, que su corazón no sea como la semilla que cayó en las rocas o la que está ahogada por la cizaña, las hierbas, las cosas de este mundo, sino que su corazón sea uno fértil para que la palabra de Dios tenga efecto en su vida y en la de sus invitados. Inclusive los invitados que en esta tarde nos acompañan son ellos mismos evidencia del fruto de Dios en su vida y sus labores evangelísticas. Mi deseo es que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por este privilegio. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.